En el tiempo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED en Sin Distancias vamos a abordar este jueves la evolución y comportamiento del sector bancario español desde los datos que nos muestran los resultados de los test de esfuerzo que se realizan periódicamente. Desde el inicio de la crisis financiera a finales de 2007, las autoridades económicas y los organismos supervisores iniciaron procesos sistemáticos de análisis de las principales entidades, tratando de asegurar su solvencia y un funcionamiento de acuerdo a reglas encaminadas a su supervivencia futura. En España, las dudas se centraban sobre todo en algunos bancos y cajas de ahorros, en los que se venían observando comportamientos que comprometían tanto el mantenimiento de las fuentes de financiación como el origen y destino de los recursos financieros. Las autoridades comunitarias, ante la puesta en funcionamiento de la Unión Bancaria, estableció una nueva metodología para estas pruebas de esfuerzo o stress test que han concluido con la exposición de sus resultados, los últimos, a finales del pasado mes de octubre. Sobre las conclusiones y los datos de estas pruebas de esfuerzo vamos a preguntar hoy a Rafael Morales Arce, colaborador habitual de nuestros programas, catedrático jubilado de esta Universidad de Economía de la Empresa y académico de número de la Real Academia de Doctores de España. Profesor Morales Arce, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Muchas gracias, buenos días. Bueno, los procesos que acabamos de mencionar se vienen haciendo regularmente desde el año 2009. ¿Hay alguna motivación importante para que se repitan estas pruebas? Hombre, yo creo que hay una motivación que es la fundamental, que España no va a superar la crisis económica en que estamos ahora, en tanto no concluya y resuelva la crisis que tiene el sistema financiero. Un sistema que es muy importante. Tengamos en cuenta que el PIB de España, la riqueza nacional de un año, es de 1 billón de euros, mientras que el sistema financiero está manejando activos que superan los 4 billones de euros. Quiere decir que probablemente o casi con total seguridad, pues es el sistema más importante dentro del contexto económico, al menos en términos cuantitativos. ¿Pero por qué se hacen estas pruebas? Bueno, pues porque venimos arrastrando los efectos de un exceso de crédito que se dispensó en el periodo 2000-2011, en que ese crédito se dispensó a falta de unos criterios unitarios a nivel de la Unión Económica, una inadecuada estructura de los balances bancarios con saneamientos y recapitalización de sus fondos propios de una manera inadecuada y especialmente agravados a partir del año 2008, en el que nos hemos encontrado con un marco macroeconómico totalmente desfavorable. Por eso, pues creo que a partir de ahora, y especialmente en las 3 últimas pruebas de esfuerzo que se hicieron al sistema, pues se han sentado las bases de lo que podría ser el sistema financiero del futuro, que creo que es lo que nos interesa. La supervisión tiene unas etapas esenciales. ¿Cuáles han sido las observadas en este año 2014? Pues lo que se ha observado es que hay que poner al sistema financiero ante sí mismo para ver si los rasgos que antes hemos señalado deben o no deben persistir. Yo creo que no deben persistir. El sistema financiero que ahora se necesita es un sistema que tenga una vocación de servicio al cliente, que tenga productos y servicios adecuados a las necesidades que cada uno de ellos manifiesta, tanto en el entorno de la pequeña y mediana empresa como en el de la economía doméstica, pero con algo muy importante que supere lo anterior, y es que la financiación esté basada en recursos captados en el mercado doméstico, en un entorno en el que el ciudadano está teniendo progresivamente una mayor cultura financiera, en el que se va a exigir unas mayores dosis de transparencia para evitar que se reproduzcan comportamientos pues como el de las participaciones preferentes u otros productos que fueron ofrecidos a la clientela de una manera inadecuada. Y especialmente porque se entienda que las ayudas que el sector público ha facilitado y deberá seguir facilitando a algunas de las entidades deben devolverse, como ha ocurrido en otros países, en concreto en Holanda, en donde una institución que está presente en España, como es ING,
se le facilitaron 10.000 millones de euros en 2008, lo ha devuelto con los intereses correspondientes y la institución está funcionando ahora con toda normalidad. Pues eso es lo que debieran perseguir finalmente las pruebas que ahora se han realizado. ¿Cuáles son los escenarios, profesor Morales Arce, diseñados para anticipar el comportamiento de los mercados bancarios? Bueno, los escenarios lo único que tratan es de poner en funcionamiento a la entidad bajo unos supuestos de comportamiento, tanto en un entorno normal como en otro adverso, en los próximos años, en 14, 15 y 16, teniendo en cuenta que las pruebas se han hecho con los datos a 31 de diciembre del 2013, por eso se considera el año 2014. ¿Y cuáles son los indicadores que se han utilizado? Básicamente 6. La evolución de la riqueza nacional, la de la tasa de desempleo, el ratio de capital, la evolución del índice de precios al consumo, la de los precios inmobiliarios y la rentabilidad del bono a 10 años. Estos criterios los ha establecido la EBA, la Autoridad Bancaria Europea, y como decía, en dos escenarios. En uno normal, es decir, tal y como se está desenvolviendo actualmente la situación, y en otro adverso, en un entorno más desfavorable, para ver si se dieran en estas 6 magnitudes que acabo de indicar un comportamiento muy inferior al del escenario normal, las entidades tienen visos de poder funcionar razonablemente. Por ejemplo, el PIB en el escenario normal se considera que en el año 2014 pues será el 1% de crecimiento, que creo que va a ser algo superior, en el 2015 el 1,7% y en el 2016 el 2,2%. Sin embargo, en el escenario adverso, el PIB va a evolucionar negativamente los 2 primeros años y solo será positivo y muy poco en el año 16. La tasa de desempleo en el escenario normal está entre el 23 y el 25% y en el escenario adverso entre el 26 y el 27% de la población activa. El ratio de capital, muy importante, se ha considerado que el normal sería el 8% para los 3 años y en el escenario adverso tendría que ser un ratio de capital que como mínimo supere el 5,5%. Quiere decir que estamos con 2,5 puntos de diferencia sobre el ratio en un escenario normal. La inflación pues tendría un comportamiento muy débil, crecimientos de 0,3, 0,4 y 0,8 en el escenario normal y en el escenario adverso no se ha considerado. Los precios inmobiliarios tendrían un crecimiento negativo en 2014, positivo en los 2 años siguientes y en el escenario adverso pues sería realmente un comportamiento algo más negativo. Y la rentabilidad del bono a 10 años se ha considerado que en el escenario normal pues sería del 3% y en el escenario adverso el 5,7%. Todos estos son indicadores que, repito, estableció la Autoridad Bancaria Europea en el mes de abril y debo decir, teniendo en cuenta que este análisis se ha hecho a bancos españoles y también de otros países de la Unión Europea, son escenarios que se han suavizado ligeramente en algún caso, entre otros en el caso español. Rafael Morales Arce, los bancos españoles no han salido mal parados en estas nuevas pruebas de esfuerzo. ¿Podría destacarnos si cree que de verdad no han salido mal parados, si los datos se pueden interpretar de otra forma y, en cualquier caso, cómo han valorado los resultados las autoridades y los supervisores? Bueno, las autoridades, como es lógico, desde el gobernador del Banco de España pues hasta autoridades europeas pues han dicho que las entidades han cumplido los objetivos de mejora de transparencia, de refuerzo de la solvencia, de identificación de las debilidades que podía tener alguna institución, etcétera. Quiere decir que, en términos generales, tanto las autoridades nacionales como las extranjeras han valorado razonablemente el funcionamiento del sistema. En el caso español se han valorado 15 grandes entidades y tan solo una, que es Liberbank, ha tenido en uno de los indicadores pues una evaluación por debajo de lo que hubiera sido normal. Pero debo decir que Liberbank a lo largo del año, puesto que, como he indicado antes, los balances de referencia eran del 31 de diciembre del 2013, ya a día de hoy
no solo ha reforzado su capital, sino que ha devuelto o tiene el propósito de devolver antes de final de año el déficit que tenían como consecuencia del resultado de las pruebas. Quiere decir que en términos generales han salido satisfactoriamente. El rating lo encabeza Kutxabank, la antigua Caja de Ahorros del País Vasco, sigue Bankinter, la antigua Caja de Madrid, o sea, Banco Financiero de Ahorros Bankia, CaixaBank, etcétera. Y lógicamente estas entidades que tenían menos dimensión, menos tamaño que los bancos grandes, pues han salido más favorecidos en esta prueba. ¿Tenemos que considerar que la valoración global? No. Esa valoración global, desde el punto de vista, desde la perspectiva de las autoridades y de algunos analistas, pues bueno, pues tenemos que decir que está bien, pero esto no hay que olvidar que es una foto fija que se ha hecho durante el año 2014, que se ha divulgado en el mes de octubre y que ahora que comienza la unión bancaria y que se pone en funcionamiento el mecanismo único de supervisión y el mecanismo único de resolución de los problemas, pues hay que ver si se dispone que algunas entidades o todas las entidades de este primer grupo de 130 bancos y cajas de ahorro del conjunto europeo tienen que seguir cumpliendo requisitos más exigentes en su capital, pues van a poder soportar una prueba como la que se acaba de realizar. Eso es lo que está por ver y esa es la cautela que algunos analistas, en fin, más significados, pues han señalado que es el riesgo, que es la espada de Damocles que queda todavía sobre el futuro de las entidades. ¿Qué piensan las personas que dirigen las entidades? Pues que han salido satisfactoriamente. Y esto lo piensan tanto los presidentes o responsables, primeros responsables de cada una de las entidades, como también algunos analistas. Aunque no hay que olvidar que hay otros analistas, por ejemplo, en el caso español, piensan que desconfían de los datos que se han enviado al Banco Central Europeo, que pueda haber habido alguna posible manipulación en los datos contables, se tienen algunas dudas de la objetividad del supervisor español y, en todo caso, se asegura que no se ha cumplido rigurosamente un principio elemental en el funcionamiento del sistema financiero, cuál es la aplicación del principio de prudencia. ¿Es unánime esta crítica por parte de los analistas? No, es la crítica de uno de ellos, si bien hay que considerar que está basada en datos, pero no en todos los datos que han manejado el conjunto de las autoridades dependientes del Banco Central Europeo y de los supervisores que han hecho realmente esta prueba. No obstante, es una opinión que hemos de tomar en consideración. En el caso de la opinión pública, ¿qué valoración se hace de estos resultados divulgados? ¿Es la misma? ¿Coinciden con supervisores, con analistas? No coinciden porque en la opinión pública están presentes los resultados de las valoraciones de años anteriores. Por ejemplo, en el 2009 pues se supervisaron 22 entidades y todas aprobaron. En el 2010 se supervisaron 90 y suspendieron 7. En el 2011 suspendieron 8. Y en el 2012 hay que recordar que el sistema financiero español, por referirnos al caso nuestro, pues tuvo que suscribir un memorándum de entendimiento en el que la Unión Europea se comprometía a dar hasta 100.000 millones de euros a España para ayudar al sistema. Afortunadamente, de esa cantidad no se ha dispuesto nada más que la mitad. Se suavizaron también algunos parámetros en el escenario adverso, pero no hay que olvidar que hay una desconfianza hacia la situación futura de la economía, especialmente en el caso español, porque no hay confianza en que la deuda pública acumulada sea sostenible, el que el crecimiento del Producto Interior Bruto pueda seguir en esa
tónica de alto crecimiento en los próximos años, porque van a exigirse mayores ratios de capital y porque van a regularse más parámetros de los que hasta ahora se han tomado en consideración. Ese es un poco el extracto de lo que la opinión pública piensa de estas pruebas. Vamos a conocer también su opinión, profesor Morales Arce. Sí. ¿Qué conclusión le podemos dar a estas pruebas, en su opinión? Sí, hombre, yo creo que, en mi opinión, han sido unas pruebas con un resultado razonable. Pero repito, en una foto fija hecha hoy, mañana, si aumentan los requisitos y las exigencias de capital como consecuencia de las disposiciones de Basilea III, pues creo que habrá instituciones que tengan dificultades. No tenemos que olvidar que hay una tasa de mora, una tasa de morosidad que hoy es el 13% de los activos. Claro, el 13% de los activos es una cantidad excesivamente importante que no permite a las entidades que tengan los recursos suficientes para seguir reciclando el crédito a la pequeña y mediana empresa y a la economía doméstica. Pero sobre todo yo creo que lo que ha faltado es una autocrítica sincera sobre lo que se ha actuado a partir del año 2008 en que se inició la crisis. Y prueba bien evidente es que si usted observa el comportamiento de los mercados de valores, especialmente en el sector bancario, pues están con una absoluta lateralidad, o sea, un día suben un 2%, al día siguiente baja, pero afecta fundamentalmente a la valoración del sector financiero y de las empresas que están vinculadas a este. Después hay también una cuestión importante y es el de las ayudas. Ahora se dice que las ayudas se han elevado de los 107.000 millones que se hablaba el año pasado a 175.000, pero la realidad es que la mayor parte de los analistas consideran que las ayudas van a superar los 250.000-260.000 millones de euros. Y aunque se está diciendo por parte de las autoridades que eso no va a costar dinero al contribuyente, la realidad es que el contribuyente, y yo en particular, soy escéptico de que efectivamente esto al final no se repercuta. ¿Y por qué? Pues porque estamos ante riesgos futuros muy importantes, unos de carácter económico, otros de carácter sociopolítico, pues qué va a pasar con Cataluña, cómo está evolucionando el comercio exterior, qué pasará con las relaciones comerciales españolas y europeas con Rusia, qué pasará definitivamente con ese Estado islámico que está, en fin, realizando acciones que no favorecen precisamente ni la convivencia ni la confianza en la economía futura, el bajo crecimiento económico que tiene la Unión Europea, el populismo que está superándose en España. En fin, hechos de naturaleza económica, pero también de naturaleza social y política que tienen repercusión sobre el funcionamiento del sistema económico y, naturalmente, de las entidades financieras. Ya sé que no tenemos mucho más tiempo, profesor Morales Arce, pero antes de terminar me gustaría preguntarle por los resultados en cuanto, estamos hablando ahora del endeudamiento de las familias españolas, de la deuda del conjunto del Estado español. ¿Sigue existiendo un nivel alto de morosidad en la banca española a través de los resultados? Y por otro lado, también me gustaría saber si se siguen ofreciendo productos complejos por parte de la banca española. Sí, bueno, en relación a la primera pregunta, la morosidad supera todavía el 13%. Eso es muy alto. Tenga en cuenta que cuando la morosidad es del 13%, considerando el total de los activos, quiere decir que hay un porcentaje, hay un volumen muy importante de crédito potencial que no se puede conceder. ¿Por qué? Pues porque la entidad que tiene morosidad, si esa morosidad supera ciertos límites, pues tiene que ser saneada, tiene que ser detraído de los beneficios de la entidad una cantidad que asegure el comportamiento razonable en el futuro para esa entidad que tiene la morosidad acreditada. La morosidad es alta. Y respecto a que si se siguen ofreciendo productos, en algún caso, efectivamente, se siguen ofreciendo productos, pero bien es verdad que las instituciones bancarias y las cajas han aprendido y hoy en día cuando uno va a suscribir un fondo de inversión, pues tiene que firmar 7 o 8 folios de letra menuda que la mayor parte de los ciudadanos no comprenden, no entienden, y claro, eso lo hacen para salvaguardar su posible responsabilidad en caso de exigencia de ella.
Pero bien es verdad que participaciones preferentes y otros productos, pues hoy o no se ofrecen o se ofrecen con carácter muy restringido. En todo caso, y creo que lo he dicho antes, el ciudadano y los poderes públicos debían arbitrar algo para que la educación financiera de todas las personas, en general de la sociedad, y eso hay que hacerlo en los planes de estudios a nivel de la enseñanza secundaria, pues mejore para evitar de alguna forma pues comportamientos que se han observado en la última fase de la crisis y que han supuesto perjuicios muy importantes pues a los que han suscrito obligaciones subordinadas, participaciones preferentes e incluso otro tipo de activos no bancarios, pues como los activos filatélicos, etcétera, que han ocasionado quebrantos muy importantes, normalmente a familias modestas. Antes de tomar cualquier decisión en este sentido, hay que estar muy bien informado y consultar en las fuentes donde se puede consultar, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y, bueno, pues en las propias entidades. Sí, sí. Efectivamente, así. Hay tres entidades fundamentales en España en este sentido. Es el Banco de España, la Comisión del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, porque estas tres entidades, de alguna manera, son los supervisores directos de todos los productos que se comercializan por parte de las entidades. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafael Morales Arce. Como siempre, un placer tenerle con nosotros. Hoy hemos hablado de los resultados de las pruebas de esfuerzo de la banca española, del panorama y del escenario en el que se va a desenvolver el sector financiero español. Y muchísimas gracias, Rafael Morales Arce. Muchas gracias.